Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Geraldino González y quien les habla, Percio Maldonado. Y vamos a conversar con la licenciada Mayra Jiménez, directora de Banca Solidaria. Bueno, pues, según ha dicho el presidente, te ha prestado muchísimo dinero y ha metido la mano, ¿verdad?, al mundo de la economía. De la mujer más famosa prestando. Hoy hay, por cierto, un comunicado del Ministerio de Economía que estábamos analizando ahorita sobre que si el país es clase media y la franja de pobres vulnerables, que me imagino que en ese mundo es que usted opera. Claro. Sí, porque nosotros, el foco de nosotros es la micro y la pequeña empresa, pero mucho más, con más incidencia la microempresa. Y entre ese sector, pues hay muchas personas que viven básicamente de microempresas, de subsistencia. Es decir, que venden y compran y hacen esa negociación de compra y venta, básicamente para subsistir. Lo que se ganan es lo que... Sí, es un poco el día a día. Es lo poco que se ganan, dejan algo y básicamente es subsistencia. Y no les sobra prácticamente nada para capitalizar esa unidad productiva. Entonces ahí es que entra Banca Solidaria, con un sentido de que esa unidad productiva tan pequeñita, pues dé un salto por lo menos a que se capitalice un poco y que sea una microempresa más estable. Entonces se hacen los estudios de la capacidad de pago de esa microunidad productiva y la posibilidad que tiene de que se vaya capitalizando día a día. Entonces, ahí entra Banca Solidaria no solo con el financiamiento, sino también con una asesoría permanente, porque el crédito de Banca Solidaria es crédito totalmente supervisado. Y los oficiales de crédito de la institución pues están preparados para apoyar al microempresario en la administración de su pequeño negocio, en la administración también que tiene que ver mucho con eso, con los flujos de caja de la empresa, porque esas unidades productivas, especialmente esa pequeña de la que te hablo, de subsistencia, pues no distinguen mucho lo que son presupuestos familiares del presupuesto de la familia, de la empresa. Sí, porque entonces, se mezcla todo un poco. Todo lo mezclan, lo sacan, entonces ahí también ese es un paquete muy importante para nosotros, de que el microempresario separe dos presupuestos. Inclusive desde la primera vez que el microempresario entiende la necesidad de manejar presupuestos separados, empieza el crecimiento. Mayra, usted sabe que a propósito perdón, Geraldino, en Santiago había un señor que decían que era medio loco y él vendía en la calle dos cosas, arepa y alguna otra cosa. Entonces él tenía como un delantal delante con dos bolsillos. En un bolsillo tenía el dinero de la arepa y en otro de su. Entonces cuando la gente le iba a comprar, por ejemplo, una arepa, y él no tenía menudo, le decía, pero no tengo menudo. Y le decía, pero tú tienes dinero. No, eso es de la arepa, decía él. Y no mezclaba el dinero. Es decir, ese sentido elemental de organización no se da en las micros y pequeñas empresas. Usualmente no se da en esas que son unidades básicamente de subsistencia. Pero tenemos otro grupo que nosotros trabajamos también, que es la microempresa ya en crecimiento, que sí tiene muy claro que debe separar lo que son los presupuestos familiares del presupuesto básicamente de la empresa. El universo es muy grande porque también trabajamos con la pequeña empresa y básicamente dentro de lo que es el sector industrial, porque la pequeña empresa en el país tiene un alto potencial para desarrollarse y generar empleos. Y nos referimos en ese caso a la industria textil, que ahora tiene también mucho impacto en lo que tiene que ver con las compras del Estado, porque el Instituto de Bienestar Estudiantil, INAVIE, demanda mucho lo que tiene que ver pantalones, camisetas, ahora mochilas, zapatos. Entonces, todo ese grupo de microempresarios del área industrial, pues nosotros también trabajamos con ellos, no solamente el tema del financiamiento, el tema de la administración de los pequeños negocios, sino el tema de la formalización también. Y cómo certificar que ese producto tenga alta calidad. Y por eso es que dentro de un programa que hemos denominado Mi Barrio Soy Yo,
Banca Solidaria está detrás de toda esa tradición productiva que hay en los barrios para formalizarlo. Y así hemos iniciado los trabajos. Por ejemplo, hay un barrio en la República Dominicana, aquí en Santo Domingo, que hablar de los tres brazos es hablar de industria textil. Pero hablar en Simón Bolívar es hablar de la industria de los zapatos y la mochila. En Guachupita es hablar de zapatos. En Mano Guayabo es hablar de confección de camisas, de t-shirt. Entonces, de calderos, por ejemplo, en Capotillo. En La Cañita, por ejemplo, también lo que tiene que ver todo con fabricación de moldes para la industria de la harina, panadería y básicamente repostería. También en la industria de la madera, porque también hay una alta demanda en lo que tiene que ver con el sector privado, pero también el gobierno está demandando mucho ahora en lo que tiene que ver con los pupitres. Dos preguntas. Una es, ¿qué tal el pago de la gente? El pago de la gente que ustedes le prestan. ¿Qué proporción está volviendo a Banca Solidaria? ¿Y qué proporción de gente de la micro ustedes están logrando llevarlo a la pequeña? Por ejemplo, ustedes consiguen una persona que, bueno, pone una fritura con sus cosas y de buenas a primeras ya asciende y pone una pequeña cafetería o una cafetería. ¿Cómo bueno, es? Con relación a la primera pregunta, Banca Solidaria exhibe uno de los niveles más altos de recuperación en todo el sistema financiero nacional, no solo en lo que tiene que ver con instituciones de microcrédito, sino en la banca en sentido la banca general. formal. Y no es el hecho que eso solamente se da en Banca Solidaria. Hay muchos programas que son exactamente igual como funciona Banca Solidaria en América Latina, que tienen esos mismos niveles de elevadísima recuperación. Por ejemplo, en Chile, en Banco Estado, que es un banco igual que el Banco de Reserva, tiene un programa que se llama de microfinanza, que es el programa PEME, y tiene unos niveles de morosidad de la cartera bajísimo también, apenas un 1% como lo tiene Banca Solidaria. Son programas que, aunque tengan condiciones especiales de financiamiento y también que tienen de financiamiento en términos de tasas de interés que son tasas más bajas que la que ofrece la banca en sentido general para el microcrédito, también en términos de plazo más alto, también el sistema de evaluación de estos programas, que es en el terreno, no es en un escritorio sentado. Así que los oficiales de negocio saben las necesidades reales de esas unidades productivas. Y también tiene mucho que ver con la supervisión constante que se le da a esas unidades productivas que se financian. Pero también en Chile, en Brasil tenemos el programa Crédito Amigo, que presenta unos niveles de morosidad también bajísimos y tienen exactamente el mismo esquema de Banca Solidaria. Están enclavados dentro del banco más grande del país, que en este caso estamos hablando en Banca Solidaria del Banco de Reserva. Nosotros estamos dentro del sistema financiero de Banca Solidaria, así que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos hablar mentira, porque la mínima operación que hace Banca Solidaria está registrada dentro de ese sistema financiero. Y nosotros ni siquiera hemos castigado cartera, que el castigo de cartera es un mecanismo que utiliza mucho la banca para ocultar muchas veces pagos de clientes malos, clientes que han caído en quiebra o clientes simplemente que se han negado a un pago. Esos créditos, por ejemplo, la cartera, por ejemplo, es una cartera muy antigua que ha caído en morosidad y los bancos lo que hacen es que castigan. Saldan ese crédito y lo mandan a un castigo como si fuera una pérdida. Nosotros nunca hemos castigado cartera. Así que nosotros tenemos una morosidad real de apenas un 1%, el 99% de los créditos de Banca Solidaria se pagan. Y se pagan básicamente ¿por qué? Porque nosotros creemos en el microempresario, nosotros los apoyamos, nosotros convivimos con ellos. Le otorgamos una tasa de interés muy baja, el 8% para la industria y el 12% para el comercio y el servicio, tasas anuales. Nos referimos a tasas mensuales de 1% para industria y para
comercio y servicio y menos de 1% para la industria. También el asunto de los plazos cómodos. Y además que tenemos una unidad de auditoría especializada en cartera de crédito, que si por ejemplo en la cartera de un oficial X en Banca Solidaria registra una pequeña alza dentro de la morosidad de la cartera, ahí está la auditoría de cartera auditando esa cartera de ese oficial de crédito, ver por qué le subió la mora, qué pasó, si no le dio el seguimiento debido, si evaluó mal el crédito. Es decir, que es la constancia también del seguimiento y de la supervisión que hace que esos créditos de Banca Solidaria pues se paguen puntualmente. Y una cosa más importante, el pequeño empresario paga porque esa es una oportunidad que se le está dando para que haga un historial de crédito, y cuando hace su historial de crédito pues tiene las puertas abiertas, no solo en Banca Solidaria, sino en el sistema financiero completo. Con relación a la otra pregunta, que tiene que ver con elevación de categoría. Al de categoría. Nosotros tenemos una gran cantidad, más del 40% de nuestros microempresarios que nosotros tomamos prácticamente desde cero, pues dan el salto a pequeña empresa. 40%. Más o menos el 40%. El salto para darlo a mediana empresa ya es mucho más reducido. Pero ese salto ha sido más o menos medido en un 40%. Y el promedio de tiempo que nosotros tomamos para tomar eso, que tenemos 2 años y medio, 2 años y medio que hemos hecho esa medición. Pero el porcentaje de crecimiento de esas unidades productivas, antes de dar el salto a pequeña empresa, también ese sí es bastante alto, porque nosotros logramos estabilizarla, esas microempresas, para que ellas se capitalicen poco a poco, día a día. Y eso es para nosotros el gran logro de Banca Solidaria. ¿Cuáles son los que la mayoría de nuestras unidades productivas pues no quiebran, sino que no se quedan estáticas, crecen un poquito, aunque no crezcan el salto que nosotros hemos querido. Porque también tiene que ver mucho con los niveles de educación que encontramos, tiene que ver también con la familia en sentido general, y tiene también que ver con la voluntad que tiene ese empresario, que muchas veces la actitud positiva frente a la vida la tienen todas, pero hay algunos que tienen una actitud tan positiva frente a la vida que crecen es el principal rápidamente, capital. es el principal capital. Y estas personas es que nos llevan a nosotros también de llenarnos de actitud positiva frente a la vida, porque nuestros oficiales de crédito viven contentos y felices, porque trabajan con gente con actitud positiva. Claro. Sin eso, en la vida no hay nada. Mira, ¿cómo hacer esa evaluación? Por ejemplo, ¿cómo medir ese 40%? ¿Qué toman ustedes en cuenta? ¿El capital, la cantidad de empleos, la cantidad de producción que tiene una empresa para decir que esta de micro pasó a mediana? Bueno, nosotros tomamos en cuenta básicamente 2 factores. La cantidad de personas que emplean, si ya tienen más de 10 empleados, y para nosotros ya es una pequeña empresa. Y también los niveles de venta de esa empresa, sus niveles de ingresos. El monto. Y también por el hecho de que ya esas empresas tienen también en unos niveles de organización importantes. Okay. Cuando una empresa ya prácticamente no nos necesita a nosotros, que ya se sabe en la Biblia de cómo administrar un pequeño negocio, pues prácticamente Aquí hay un tema. Nosotros salimos en la parte administrativa. Aquí hay un tema. Decías ahorita que el crédito de ustedes viene acompañado de una labor de asesoría, digamos, de seguimiento. Vamos a ver esto como políticas públicas. ¿Pudiera llegar el país a un momento en que además de dar ese crédito y de ese seguimiento, haya la orientación de formar gerencialmente a muchos de estos empresarios y aparte de su personal, digamos, ejecutivo, para enseñarlos a que no mezclen el dinero de lo que es personal y lo que es de la empresa? Bueno, eso es parte un poco de la asesoría que también nosotros les damos. Aunque eso no es función de Banca Solidaria, nosotros lo asumimos muchas veces. Si no es función del Ministerio
de Industria y Comercio y MIPYMES. Pero no solamente nosotros le enseñamos al microempresario cómo administrar los flujos, sino también que esa mano con la que tú manejas el dinero no la mezcle con los alimentos, porque muchas veces vemos, especialmente en el área alimentaria, que te cogen, por ejemplo, el alimento que te está vendiendo, te lo cogen con las manos con las que te devuelven el dinero. Y eso higiene, eso es higiene, manipulación de alimentos, y eso se ve mucho, por ejemplo, en la gente que fríe alimentos, que fríe pescado. Muchas veces, por ejemplo, cogen el pescado casi con las manos, tú no te das cuenta, y con esa misma mano pues te devuelven. El dinero. Bueno, tienes que usar guantes cuando tú vas a manipular los alimentos, y busca la forma de que alguien de la familia pues te manipule. Te manipula el dinero, no las dos cosas. ¿Qué monto de dinero se ha prestado en este tiempo de Banca Solidaria? ¿Ya van cuántos años? Tenemos 5 años de funcionamiento, porque nosotros iniciamos las primeras operaciones de Banca Solidaria al final del año 2012. Entonces nosotros hemos financiado al día de hoy, porque no fueron los datos que dio el presidente, porque ya han pasado 2 meses y algo. Y Banca Solidaria tiene muchas operaciones mensuales. Nosotros en promedio hacemos más de 10.000 operaciones al mes. Al mes. Sí. Y desembolsamos alrededor de 500 millones de pesos mensualmente. A la fecha nosotros hemos desembolsado 21.500 millones de pesos y hemos otorgado préstamos a 451.000 micros y pequeños empresarios en todo el territorio nacional. Tenemos 91 sucursales en funcionamiento y este año esperamos cerrar con la meta de 100 sucursales. Esperamos ya terminar el crecimiento en las 100 sucursales. Pero ningún banco tiene 91 sucursales. Sí, hay varios que tienen sucursales. ¿A nivel nacional? Sí. El Banco de Reserva tiene. El Banco Popular también. Y el Banco Popular tiene también. No sé BHD, pero creo que con la fusión que hicieron con el otro banco, León, yo creo que lo tienen. Mire, cuando usted dice que hay digamos una morosidad de un 1%, ¿esa morosidad se entiende atrasos en los pagos, en ritmos de pago, o se entiende como pérdida definitiva? No, como pérdida no, como atrasos en los pagos. Así que, porque créditos que yo diría que la institución no son irrecuperables total, podrá aparecer muy pocos, pero en estos 5 años nosotros no tenemos el primer crédito que podemos decir está irrecuperable, porque siempre hay una posibilidad de recuperar el crédito. Porque le voy a poner un caso. A veces, por ejemplo, una persona, especialmente en el término de emprendimiento, nosotros trabajamos el emprendimiento con mujeres básicamente madres solteras. Esa señora quiere poner un salón de belleza. Nosotros le exigimos a esa señora que sepa trabajar la belleza en sentido general, lo que se hace en los salones, que es arreglar el pelo, que es lo manicuri, lo pedicuri. Pero vamos a suponer que ella no supo administrar el negocio bien y ella fracasó. Ella no perdió con Banca Solidaria. Nosotros vamos donde ella, le decimos, mira, fue que te mezclaste con muchas cosas. Vamos a ver cómo podemos hacer que tú te recuperes. Como iniciamos con créditos pequeños, ¿qué es lo que más te ha dado resultado? Bueno, arreglar las uñas. Entonces, se va a especializar en uñas y le retomamos el negocio. No pagó bien la primera cuota, pero pagó bien la segunda. O tal vez no pagó bien la segunda, pero pagó bien la tercera. Y a partir de que se reoriente el negocio, ya es una clienta a uno. Entonces, eso es lo importante de nosotros. Que nosotros, porque tú tengas un problema en una cuota, nosotros no te abandonamos. Nosotros no vamos donde ti a decirte, mira, no tienes que pagar. Bueno, pero si tú no tienes con qué pagar, ¿cómo te vamos a estresar diciendo que tú tienes que pagar? No, vamos a ayudarte para que tú pagues. Esa Mayra, es la filosofía de Banca Solidaria. Se nos acabó el tiempo, Mayra. Qué pronto. Bueno. Gracias, muy amable. Gracias por Amable estar. televidente, nos vemos mañana. Y que siga apretando, ¿verdad? Exacto.